hermanos, vamos a continuar en la lectura a este tremendo libro como es Apocalipsis, y les voy a invitar a que abramos en el capítulo 2, versículos del 12 al 17. Hemos, digamos así, aprendido el mensaje a dos iglesias. La primera es la iglesia de Éfeso y la última que estuvimos, que es la iglesia de Esmirna. Ahora bien, qué interesante es ver, hermanos, cómo cada iglesia tiene un mensaje específico. Por ejemplo, póngame atención, es bien importante que usted comprenda estas cosas porque, digamos ahí, esa es la esencia de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, a Éfeso, ¿cuál fue el mensaje específico que le había dado? Que habían ellos perdido su primer amor. Y nosotros sabemos, hermanos, que un cristiano que pierde su primer amor es un cristiano frío, es un cristiano muerto espiritualmente, porque la palabra nos manda a que nosotros tenemos que formar parte del amor de Dios, porque Dios es amor. Y es muy importante que mantengamos siempre el primer amor en nuestras vidas, porque nosotros sabemos que cuando hay primer amor hacia Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa por Él. Somos capaces de hacer cualquier cosa por Él, hasta de venirnos de nuestro país y convertirnos en misioneros en un lugar donde todo el mundo decía: no se puede, no se puede, no se puede. Pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el primer amor. Cuando tú tienes el primer amor a Dios. Y el segundo, la segunda iglesia, que es Esmirna, ¿cuál era el mensaje a esta iglesia? Que fue una iglesia perseguida, y que por ser una iglesia perseguida era aprobada por Dios. Hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. ¿Y cuál es el mensaje a esta iglesia? Que necesita arrepentirse. ¿Cuál es el mensaje? Ve a su vecino y dígale: arrepentimiento, hermano, dígale. La palabra arrepentimiento es sencillo, significa un cambio de dirección. Esa es la traducción sencilla de la palabra arrepentimiento. Un cambio de dirección. Te has metido en líos, te has metido en problemas, perdiste tu trabajo, estás a punto de perder hasta tu permiso de soyorno, y simple y sencillamente porque en tu corazón estás necio. Cambie de dirección, hermano. Cambiemos de dirección. Ese es el arrepentimiento. ¿Está conmigo? Vamos a dar lectura a la palabra, versículo 12 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel. Vamos a orarle a Él. Padre eterno, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, se nos abre el entendimiento de lo que verdaderamente, Señor, nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido llamados a testificar. Háblanos al corazón, que el cansancio físico, Señor, no nos robe la bendición de tu palabra. Esa es mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia de Cristo. Vamos a ver ciertas, digamos así, ciertas características de la ciudad de Pérgamo.
Recuérdese que hemos tratado siempre antes de irnos a lo que es el mensaje en sí a la iglesia, de saber un poco de la ciudad donde está la iglesia. Y Pérgamo, el significado de Pérgamo es fortificado. Ese es el significado de Pérgamo, fortificado. Y de la palabra Pérgamo también se originan muchos nombres. Por ejemplo, el pergamino. ¿Cuántos saben qué era el pergamino? Es el papel donde ellos escribían en esos tiempos. No por algo esta ciudad tenía la mejor biblioteca en ese tiempo en el mundo conocido. Era una ciudad muy culta, era una ciudad muy próspera, era una ciudad, hermano, donde contaban con una acrópolis. ¿Y qué es el acrópolis? Aquí les traigo el significado. Acrópolis es lugar fortificado en una zona alta. Eso es el acrópolis. Era un lugar que estaba en una montaña, y en ese lugar específicamente tenían templos para diferentes dioses de la mitología griega. Por ejemplo, tenían el templo para lo que era el dios Zeus, Atenea, Diosinio, Esculapio. Y Esculapio, hermanos, era el dios de la medicina, representado en la forma de la culebra. ¿Cuántos se recuerdan del símbolo de la medicina? Entonces ahí se originó también toda esta situación de la adoración a estos dioses. Y qué interesante es ver de que este dios Esculapio es representado como una serpiente. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están acá conmigo? ¿Cómo se le presentó Satanás a Eva en el paraíso? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo todo esto, hermano, todas las mitologías, todos los cuentos que nos han dado, están siempre colegados a todas estas cosas místicas, a todas estas cosas que la Biblia nos muestra? Ahora bien, si usted ve, es bien importante saber, hermano, de que esta ciudad también tenía el culto al emperador. Era una ciudad, hermano, que tenía, digamos así, también un templo que le rendía culto al emperador romano de esos tiempos. A tal grado, hermanos, que ellos en Pérgamo, ellos eran personas que habían adoptado también todo lo que eran las enseñanzas de los brujos que venían de la zona de Babilonia. Era una ciudad, hermano, muy conflictiva en diferentes cosas. Pero a pesar de eso, Dios levantó una iglesia en ese lugar. Porque ¿cuántos saben que Dios es el dueño de la tierra? Vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere eso de que el trono de Satanás y que donde mora Satanás. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita yo quiero que usted se enfoque a que esta iglesia estaba en un lugar tremendo, hermano. Era un lugar tremendo donde las potestades, los principados se movían de una manera que algunos teólogos creen, póngame atención, que por eso el mensaje cuando dice el trono de Satanás es porque en esa ciudad específicamente estaba Satanás. Él vivía en esa ciudad, él estaba ahí entronado en esa ciudad. Porque ¿cuántos saben que Satanás no es omnipresente? Solo Dios es omnipresente. Esa es la deidad de Dios, ¿no? Él es omnisciente, son los atributos incomunicables. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Solo Dios, solo nuestro Dios es así, no Satanás. Entonces Satanás, él necesita personas que le comuniquen. Y por eso dice que algunos teólogos comentan, ¿no?, de que cuando dice el trono de Satanás es porque él reinaba, él estaba en ese lugar, él vivía, él poseía la ciudad de Pérgamo. Ahora, mire lo que dice la palabra en el versículo 12, y vamos a ver algo acá. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya entendimos un poco la situación que se estaba dando ahí en esa ciudad en Pérgamo. Y dice de la iglesia en Pérgamo. Cuando se refiere al ángel, sabemos que ¿a quién iglesia? Al pastor de la iglesia. Y sabemos que son 7 iglesias, porque 7 significa completo, total. O sea, es un mensaje que va para todas las iglesias de Cristo que están teniendo estas características. Por ejemplo, las de Éfeso perdieron el primer amor. ¿Cuántas personas vienen a las iglesias
y ya no traen el primer amor hacia Dios. Ya hacen las cosas por rutina, por religiosidad, o porque no hay nada más que hacer. Perdimos el primer amor. El otro mensaje es Mirna, una iglesia perseguida. Hay muchas personas que existen hasta estos tiempos, hermano, que son tan pero tan fieles a su fe que dan hasta su vida. Y en esta iglesia vamos a ver cómo Dios resalta una característica muy importante a los hermanos de la iglesia de Pérgamo en el versículo 13. Y dice: yo conozco tus obras y donde moras. Oiga bien, refiriéndose a la iglesia, donde está ubicada. Y dice: donde está el trono de Satanás. Ya les dije que algunos teólogos comentan de que se refiere a que en esa ciudad estaba el reinado, ahí estaba él. Pero retienes mi nombre y no has, ¿qué dice? Ok, estas son las características que Dios está resaltando de estos hermanos de Pérgamo, que a pesar del ambiente o de la atmósfera donde ellos se relacionan, defienden el nombre de Cristo. Y yo creo que esto nosotros lo comprendemos claramente. Nosotros que vivimos en Europa sabemos a qué se refiere defender el nombre de Cristo. Nuestros jóvenes, nuestros hijos, cuando van a las universidades, cuando van a las escuelas y se topan con jóvenes que literalmente dicen que Dios no existe, o que literalmente ellos dicen que Dios es una creación del hombre. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Ellos dicen: no, Dios sí existe. Y todos los que estamos en esta noche, en este lugar santo, podemos dar testimonio que nosotros no estamos locos porque la gente nos dice que estamos locos. Que si nosotros nos congregamos, que si nosotros andamos cargando una Biblia, que si nosotros a la hora de adorar al Señor levantamos las manos, no es porque simplemente estamos locos, sino porque realmente Dios vive en nosotros. Porque Dios existe y porque Dios es real. Cuando tú tienes que defender el nombre de Cristo, ok, hermano, usted anda con la Biblia esa, la Biblia chiquita esa que solo se mete en la cartera y nadie se la ve. A ver, levante su Biblia. Ay, santo Dios. No la había visto, hermano. La Biblia es la secreta, dice. Pero anda Biblia. Y los que no andan, hay que defender el nombre de Cristo. Miren, hermano, le voy a confesar algo, y se lo digo con el corazón en la mano. Qué triste ver, qué triste ver personas que en su país de origen, hermanos, eran personas activas en las iglesias, servidores activos en las iglesias. Una vez vinieron a Europa, una vez llegaron a Italia, se les apagó el fuego por el Señor. Hoy lo único que sienten es el fuego por el euro. No importa el trabajo, yo tanto gano, me voy, vamos, ¿qué onda? Pues, si yo he venido a hacer pisto, o como dicen mis hermanos de Sudamérica, yo he venido por plata, yo he venido por los billullos, decimos nosotros los salvadoreños también, ¿verdad? Por los billullos. Se te va a acabar el billullo, se te va a acabar el pisto, se te va a acabar la plata, pero algo que nunca se va a acabar es la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Hay que aprender a defender el nombre de Cristo. Si se lo vas a dar, dárselo fuerte. Porque muchas veces nosotros nos acomodamos, hermano. Nos acomodamos al sistema. Y está bien. Yo no le voy a decir que deje su trabajo, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién cree usted que paga mejor? ¿Quién cree usted que paga mejor? Una de las cosas que me impactaron cuando yo llegué a mi iglesia central allá en el año 1998 fue en la forma en cómo me pusieron el evangelio. Porque el evangelio es claro, hermano, el evangelio es práctico. No hay necesidad de andar escuchando profetizas o escuchando gente que andan revelando sueños. Hay personas, hermanos, que tienen sueños porque han comido mal, hombre. Y después andan diciendo: soñé con usted. Soñé con usted.
A mí cuando alguien se me acerca y me dice, mire, tuve un sueño con usted, yo pujo primero, hermano, y después, ¿verdad? Porque uno no sabe, uno no sabe. Cuando tú estás seguro en Cristo, cuando tú caminas seguro en Cristo, tú sabes que en la palabra de Dios encontrarás las respuestas a todas tus interrogantes. Y eso es lo que Dios resaltó de esta iglesia, que eran personas que defendían el nombre de Cristo. Por eso dice en el versículo, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, en una ciudad difícil, en una ciudad donde había, bueno, pues ahí estaba Satanás, hermano. Ahí estaba, gobernando. La primera vez que yo fui a Roma, créame, hermano, que yo no sentí paz. Y saben que en todo ese viaje, lo pasé casi todo el viaje, lo pasé como dormido, como, claro, había manejado casi como 14 horas. Pero cuando yo llegué a Roma, hermano, le digo, sentí algo tan pesado. No así como fui a Roma este año, ¿no? Que fuimos por órdenes de nuestro pastor a una situación allá a Roma, a una misión. Hoy que llegamos, viera qué diferente todo, hermano. Todo ya, aquella atmósfera donde ya no sentís que el aire te falta. Porque hay lugares, hermano, donde usted como que le falta el aire. El día de ayer se casaron unas personas muy queridas y les dimos raiva en el carro, y la hermana ahogándose vive en el carro, y tuve que bajar el vidrio porque, ¿verdad? Hay gente que le falta el aire por cualquier cosa. A mi esposa Eli una vez íbamos en la metro aquí en el Duomo, y de repente, hermano, así con el frío, usted puede imaginar a -0 grados. Y de repente esta mujer me dice, ya me voy. Y ¿para dónde vas? Le digo yo, ¿qué te pasa? Espérame. Y yo detrás de ella, ¿verdad? Me voy detrás de ella. Y cuando salimos a la superficie de la metro, comienza a quitarse la yaca, comienza a quitarte la... Ay, ¿qué te pasa, mi hija? Le dije yo. Se venía ahogando. Hay atmósferas fuertes, situaciones pesadas, espirituales. Pero viera que hoy ya no la siento aquí en Italia. Ya no la siento como antes. Algunos no entenderán lo que estamos hablando, porque ya vinieron en un tiempo donde es normal ver cristianos en la metro. Es normal ver un cristiano en un pullman. Es normal hoy en estos tiempos en Italia, y hablo en Milano, es normal que usted va a un lugar y dice, ahí hay una iglesia, ahí hay otra iglesia, hay un palacio aquí cerca en Gorla, hermano. Solo en ese palacio hay como 7 iglesias cristianas evangélicas. Hoy es normal. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo un rompimiento. Porque cuando el pueblo de Dios se levanta en un lugar, ahí hay un rompimiento. Y ese rompimiento es la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual está sentado en su trono. Satanás, hermano, no puede gobernar si Cristo está en su trono. Si se lo vas a dar, dárselo fuerte. Pero eso depende de tu fe. Eso depende de lo que tú estás creyendo. Eso depende de cómo tú estás defendiendo tu fe, el nombre de Cristo. Hoy que mi mamá le pasó esta situación que ustedes nos bendijeron, hermano, yo llego al hospital militar. Se lo voy a decir porque, ¿verdad? Siento compartirlos. Creo que solo se lo había dicho a Eli. Yo llego al hospital, parqueo la máquina, y cuando parqueo la máquina me bajo, y un tipo, hermano, ahí sentado ahí en la acera, me ve y se comienza a reír, como que a saber qué había visto usted. ¿Alguna vez le ha pasado algo así a usted? Que de repente alguien, y el tipo, hermano, pero eran unas carcajadas que se tiraban. Y yo rapidito me vuelvo a ver al espejo, ando un moco, ando un chele, ando algo. El tipo se reía, hermano. Hay cosas en la vida que van a suceder que tú no les vas a en tu lógica humana no vas a entender. Y en esta ciudad, esta gente vivía en esas cosas. En esta ciudad, hermano, ahí habían hecho la escuela los brujos de Babilonia.
O sea, usted se puede imaginar todo lo que estaba concentrado, pero a pesar de toda esa oposición espiritual, a pesar de todo lo negativo que se podía levantar en esa ciudad, ahí habían cristianos que defendían el nombre de Cristo. Un cristiano, hermano, no tiene que avergonzarse del nombre de Cristo. Ya vienen las fiestas de Navidad. Ya vienen. ¿Qué va a hacer? ¿O se va a ir a disfrutar allá con su familia? Ay, pastor, es que es mi familia. Mire, hermano, con el permiso que usted y el respeto que usted se merece, me disculpa lo que le voy a decir, pero le voy a contar una historia de la Biblia. ¿Cuántos están acá conmigo? Dice la palabra que Jesús estaba en una sinagoga. Téngase por entendido, sinagoga, una reunión de personas que están adorando a Cristo. Y en esa sinagoga llegaron la mamá y los hermanos del Señor. Y en la parte de afuera comenzaron a decirle que saliera él. Y entonces le dicen a uno de los discípulos: llamarle a Jesús, que estamos aquí, que su mamá y sus hermanos han venido. Su mamá y sus hermanos en carne. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué le dijo el Señor? Mi madre, mi padre y mis hermanos son todos ustedes. Mire, antes de venirme para Italia, me encontré con un versículo tan lindo, escrito en la palabra, en los evangelios. Creo que está allá por Mateo capítulo 19, versículo, creo que 19, 27, por ahí creo que anda, donde dice: todo aquel que dejare tierra, parentela, casa, hermanos, padre, madre, esposas, hijos, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Es que cuando usted deja todo por Cristo, Cristo le manda 100 veces más lo que usted dejó, hermano. No, aquí ustedes están muertos, no entendieron eso, ¿verdad? Pues yo hoy tengo un montón de madres aquí, hermano. Tengo un montón de hermanos aquí. Y también hay primos. Ve a su vecino, pues, a ver si no es primo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú vienes a la familia de Cristo, es otro rollo. Yo les decía, mis hermanos nos honraron ayer y viera qué rico se siente estar con hermanos, la familia de Cristo. ¿Y de qué hablábamos? De Cristo. Porque cuando tú estás con gente cristiana, ¿a quién exalta? A Cristo. Vaya a las reuniones de la familia. Discúlpeme, usted no me va a dejar mentir. Y no es que hablen mal, pues si cada quien pues quiere terminar como quiera. Pero allá sacan el gelengue, allá vienen con la musiquita y de repente ya usted está despacito, ¿sí o no? Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el mundo. Hay que aprender, hermano. Hay que aprender, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, eso significa, hermano, que nosotros tenemos que caminar. Estamos en la cancha, comportarte como cristiano. No que empezás a sacar todo tu lastre de donde Dios te sacó. Y cuál es el testimonio que le das a la gente. Y por eso no levantás las manos aquí, porque sabes lo que estás haciendo enfrente de las personas. Y te avergonzás. Cuando una persona tiene el testimonio, dice: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, yo soy pecador. Pero no nos avergonzamos del nombre de Cristo. Y eso es lo que tenía esta iglesia en Pérgamo. Dice ahí: mire, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has, ¿qué dice? Hermano, y cuando usted va a las entrevistas de trabajo dice que es cristiano. ¿Cuántos están conmigo? Usted dice que es cristiano evangélico. Hay una persona que trabaja en situaciones así de limpieza y todo. Casi todos son de la iglesia. Un día voy a ir a hablar con él para ganarlo a Cristo. Y después para que me cuente todos los chambres de los hermanos.
Voy a ir a hablar con él. ¿Por qué, hermano? Porque recuerde, la Biblia dice que somos cartas abiertas. Mire, yo en las redes sociales, hermano, ¿cuántos tienen redes sociales aquí? Hay veces que las redes sociales, hermano, usted solo tiene que abrir las redes sociales y usted comienza a decir, qué cristianito, ¿verdad? Qué cristianito. Tenemos que defender, tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que cumplir con el llamamiento que Dios nos ha dado. Y dice, pero retiene mi nombre y no han negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, este era un líder, según los comentaristas dicen que él era el líder de la iglesia en Pérgamo. Y dice, Antipas, mi testigo fiel. Ahora, la palabra aquí, hermanos, en el original griego es pistos martus, que significa martus, pistos significa martus, mártir, pero en realidad, o sea, de ahí se origina la palabra mártires, ¿no? Ustedes saben los mártires de la iglesia y lo hemos estado hablando días anteriores acerca de cómo personas tuvieron que entregar sus vidas con tal de defender la fe en Cristo, de cómo terminaron en el Coliseo, de cómo terminaron en la hoguera, todo por defender el nombre de Cristo. Entonces eran los mártires de la iglesia. Y aquí, en esta parte, la palabra dice, Antipas, mi testigo fiel. Y esa es la palabra en el original que les estamos diciendo, pistus martus, que significa mártires, pero literalmente se está refiriendo a que fue una persona que siempre dio testimonio de Jesucristo. Siempre fue una persona, hermanos, este tipo fue un líder que habló siempre con la verdad. En estos tiempos, hermanos, hablarle a alguien con la verdad es echárselo de enemigo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ay, hermano, que usted le va a ir a hablar con la verdad a alguien. Hermana, bájele a la falda. Si así está bien, y por aquí la anda. ¿Cómo le va a hablar con la verdad a usted? Se resiente la gente. La gente se enoja cuando usted le comienza a decir la verdad. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos están acá conmigo? Y no, Cristo es la verdad, pues. Si Cristo es la verdad, yo no necesito, si yo tengo a Cristo, Él me revela la verdad, entonces yo tengo que saber cómo comportarme. Yo tengo que saber cómo caminar, cómo ser. Y este hombre, Antipas, era el líder y hablaba con la verdad y no era muy popular en el pueblo. Algo muy tremendo en estos tiempos, porque hoy los pastores, los predicadores quieren ser populares. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Y Cristo es popular? Oiga lo que estoy preguntando. ¿Es popular Cristo en el mundo? ¿Sabe que a nuestro Cristo lo han tratado hasta de hacer una burla? Yo no sé, esa obra de teatro que habían hecho de Cristo, ¿cuántos se recuerdan de una obra de teatro? Creo que estuvo acá en Italia. No me recuerdo el nombre, pero en esa obra, supuestamente él, pues como dicen, ¿no? Esta onda de Leonardo da Vinci, del Código da Vinci, y si usted ha visto todas esas cosas, esos libros, los ha leído o ha visto las películas, se dará cuenta que todo lo que tratan de hacer ver es que Jesús sí tuvo relaciones con María Magdalena, a tal grado que tuvieron un descendiente que ha venido ahí desde los tiempos de nuestro Cristo hasta la fecha, y que ahí está. La gente, el mundo se burla de nuestro Cristo, hermano. Y hoy todos aquellos que se ponen en un podio, lo único que quieren es atraer la popularidad del mundo a la iglesia. Hoy las iglesias, hay unas iglesias que parecen más discotecas que iglesias, hermano. Yo conozco una por acá. Yo no voy a hablar, o sea, porque es la verdad, ¿no? Y muchos de ustedes han estado en ese lugar, pero más parece discoteca que un lugar de culto. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú predicas la verdad, el que anda en la carne no la soporta. Y se van hablando. Y se van hablando.
Pero si tú estás en la verdad, ¿cómo dice? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará. Entonces sos libre. Es tremendo, hermano. Mire, yo realmente, muchas veces uno trata de que el mensaje Dios lo acomode y que nos pueda caer y hacer cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Pero cuando el Señor, hermano, te dice algo claro, entonces no se puede. Ahí ya no se puede. Y este hombre, Antipas, era un hombre que hablaba con la verdad a tal grado que fue llevado a la muerte. Dice el versículo 13: mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora bien, miren, vamos al 14, lo leemos y vamos aterrizando y seguimos con la lectura del mensaje a Pérgamo el próximo miércoles. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga bien, que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles, en qué consistía la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer. Cierro con esto, hermano. Es triste, pero es cierto, hermano. Y en las iglesias hemos llegado a tolerar demasiado el pecado. Lo hemos llegado a tolerar. Es tiempo que nos hagamos un análisis, hermano. Verdaderamente yo quiero que Dios me bendiga. Es tiempo que nos arrepintamos. Es tiempo que nos arrepintamos. Algo que yo siempre le he pedido al Señor: dame una señal, Señor. Dame una señal. Y créame, hermano, Dios es bueno y siempre manda la señal. Siempre la manda. Vamos a terminar este año 2017 y lo denominamos de las manos con Jesús. Ya nos mandaron la del 2018 hacia nuevas alturas. ¿Quiénes vamos a llegar hacia nuevas alturas? Aquellos que nos arrepintamos, hermano. Démosle un fuertísimo aplauso al Señor. Padre, en esta noche el mensaje es bien fuerte para confrontar nuestra carne, Señor. Pero sabemos que necesitamos arrepentirnos de caminos que sabemos que no nos están llevando hacia la bendición. Muchas veces nosotros, por tomar las cosas en la carne, hermano, apartamos esas bendiciones que Dios ya tenía provistas para nuestra vida. La Biblia dice claramente, hermano, que cuando nosotros nos arrepentimos, lo primero que llega a nuestro corazón es la paz del Señor. Porque una persona vive oiga bien, todo el tiempo en conflictos, en problemas, en situaciones, en enojos, en cosas que no es de un hijo de Dios, porque no se ha arrepentido. Cuando nos arrepentimos, lo primero que llega es la paz. Y yo para este año 2018, hacia nuevas alturas, lo que más anhelo es la paz de Dios, hermano. No quiero que interprete nuevas alturas, que usted va económicamente. No. Recuerde que lo principal es lo espiritual. Así que yo quiero orar por aquellos que vamos a alcanzar nuevas alturas en el 2018, pero con la paz del Señor. Yo le invito a que se ponga en pie y le diga: Jesús, así como estos cristianos de la iglesia de Pérgamo defendieron tu nombre y fueron testigo fiel, ayúdanos, Señor, a nosotros a no vendernos por trabajos que nos alejan de tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no irnos tras el dinero, sino saber priorizar, Jesús, que tu palabra dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si tú crees, hermano, que la bendición la vas a encontrar siempre en los caminos del Señor, con tus manos en alto, canta esta linda alabanza. Y si estás sin Cristo, ven a los pies de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor.
aleluya, temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos, Jesús. Sabes, cuando tú expresas o experimentas la libertad de Cristo en tu vida, comienzas a caminar con una paz en tu corazón, que declaras y dices: Señor, gracias, porque sé que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas conforme al propósito. Hermano, no pierda la visión, no pierda el propósito. No se aparte de lo que ya Dios había iniciado en su vida. Haga una memoria y se dará cuenta que desde que comenzó a caminar con ese corazón totalmente lejos de lo que Dios había esperado, de lo que Dios había preparado, comenzaron los problemas, comenzaron las situaciones. Hermanos, descansemos en el Señor. Recuerden que somos sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Qué le parece si le dice: yo solo sé que soy tu hijo y tú eres mi padre? Y mi padre me ama. Vamos a irnos ya a ese coro y dile: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Mi padre me ama. así de sencillo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos a decirle: amigo, Avísela para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Avísela para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. vamos a quedarnos ahí. Yo soy hijo. Levanta tus manos y dile: yo soy hijo de Dios. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dale un fuertísimo aplauso a ese Padre Yo soy que te amó en la cruz del Calvario. Te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte: gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milano, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.